veo algunas caras conocidas. Muy buenas, Ismael. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Otros días sois Buenas expertos en tardes. Edge. A base de webinars y de workshops. Vale, pues seguiríamos empezando, ¿vale? Bueno, lo primero, como he dicho, muchas gracias a todos por asistir. Supongo que habrá gente todavía que seguirá conectando. La verdad es que es un verdadero placer tener este tipo de webinars, especialmente este que lo estamos haciendo en conjunto con Siemens, que no solo con marcas, sino también como el tipo de gente que está involucrada en este webinar, pues es un placer tener gente de este nivel para poder explicar esa tecnología, que es una de las que más está impactando últimamente en sectores industriales. Y lo que vamos a tratar de hoy, sobre todo, es daros cuál es nuestra visión conjunta entre Siemens y Mitra de qué nos aporta el Edge, sobre todo en los procesos de digitalización. Yo llevo ya muchos años, digamos, en esto, ya empiezo a ser mayor, unos 20 años en ese tipo de sector, y sí que os puedo decir, ya os adelanto, que seguramente es, al igual que ocurrió con sistemas como Profinet o los buses basados en Ethernet, seguramente es una de las tecnologías más disruptivas y que mayor impacto está teniendo y que mayor evolución va a tener, sobre todo porque cumple una de las bases más importantes que en la industria buscamos, y es que ahorra costes, que es algo que es, digamos, que siempre tiene que ir acompañada a toda la tecnología que se quiera aplicar en industria. Ahorra costes y ahorra problemas, que son los puntos más importantes. Si quieres pasamos a la siguiente, Lorena. Con nosotros hoy va a estar, yo como Carlos Jiménez, CTO de Mitra. Por mi parte estará Iván, que tiene una amplia experiencia en instalaciones de este tipo con proyectos bastante grandes y es nuestro responsable en la parte de software. Mariola, que es la consultora de técnica de ventas precisamente de este tipo de productos, alguien que sí que os puede dar una visión muy amplia, técnica y de implantación y de todos los diferentes puntos de lo que es la parte de Edge. Vicente Cartón, también consultor en técnico de ventas en la parte de Drives, que además es una visión muy, muy interesante en conjunto con la de Manuel Sánchez de la Guizo, que es responsable de la cuenta de Aerospace y experto en la parte de control numérico. O sea, dos visiones muy importantes también para que es lo que hemos estado hacer en este webinar, que es dar una visión completa de la parte de lo que es una industria, no solo desde el punto de vista del PLC, que a veces nos centramos en este soner, sino de las partes también tan importantes, incluso más importantes a veces que el PLC, como es la parte de control numérico, la parte de drives. Lo que os vamos a contar a lo de hoy es cuál es el enfoque de Edge y qué tipo, sobre todo en qué tipo de enfoque planteamos nosotros en los proyectos. Son proyectos muy grandes, además hay clientes que nos acompañan que pueden dar fe de ellos y de lo bueno que son los importantes, los importantes avances que te permiten hacer en sus infraestructuras al aplicar ese tipo de tecnología, diseño e implementación de ese tipo de infraestructuras, que es algo bastante importante también, es decir, cómo atacas este tipo de proyectos. Y luego haremos una serie de aplicaciones, de casos de uso concreto, aunque yo os adelanto, una de las cosas que sí que os vamos a contar a lo largo de esta charla es la importancia del Edge, además de las aplicaciones, no solo por la parte de aplicaciones. Si quieres pasamos a la siguiente. ¿Vale? Bueno, ya, esto sí, como ya he visto, se están haciendo en conjunto entre Mitra y Siemens, lo cual es un placer para nosotros, ¿no? Una de las partes más importantes de la parte de Edge es que es un catalizador de la parte de digitalización. Es algo que, al igual que las redes Ethernet facilitaron la integración y la ampliación de cierto tipo de automatizaciones, pero que flexibilizaban y facilitaban cómo conectábamos nuevos sistemas de periferia, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestras instalaciones industriales, el Edge viene a hacer algo parecido. Es decir, lo que viene es a facilitar procesos de digitalización, procesos de captura de datos, procesos de aportar inteligencia en nuestras instalaciones de una forma más barata, más sencilla, pero sobre todo más controlable. No solo es una cuestión, como he dicho antes, de las apps que vamos a desplegar, sino una cuestión de lo que nos va a permitir, a la hora de tener 25 iniciativas, 30 iniciativas, todas las empresas estamos metidos en un montón de iniciativas de cómo tenemos que empezar a desplegar soluciones para que nos permiten aportar esa inteligencia en las estaciones, y nos solemos encontrar con el problema de que tenemos que estar haciendo soluciones ad hoc para cada una de estas iniciativas, en lugar de poder
centralizar todo esto en una manera más coherente de gestionar esas iniciativas de digitalización. Normalmente en ese tipo de cuestiones, cuando hablamos de edge computing, a veces se confunde un poco qué es exactamente, ¿vale? Normalmente en la industria tendemos a colocarle nombres comerciales a las cosas para que sea más fácil de mandar los mensajes, pero el edge computing lo podríamos dividir en dos cuestiones que son completamente, van asociadas siempre, pero que son distintas. Por un lado, la parte de orquestación, que es sobre todo una cosa en la que yo os voy a incidir mucho. La parte de orquestación lo que nos permite es estandarizar cómo instalamos aplicaciones en nuestras instalaciones industriales, haciendo de una manera que, además de muchas cosas, también es más segura. Es más fácil de mantener, es más fácil de replicar, es más fácil de poder desplegar, instalar, ampliar, todo. Sobre todo un domingo por la mañana, cuando quiero intentar desplegar algo en 45 de mis instalaciones, en lugar de tener que seguir procesos de siguiente, puedo plantearme un despliegue masivo de aplicaciones o de una aplicación, comprobar si funciona correctamente y si no da marcha atrás. Esa parte de orquestación es una de las partes más importantes. Además, no es una tecnología que sea nueva, lo que quizás es algo más nuevo es aplicarlo en la industria, pero es algo que ya se lleva aplicando muchos años en este tipo de despliegues en muchos sistemas críticos en la parte de IT. Una vez que soy capaz de hacer este tipo de aplicaciones y de poder desplegarlas, puedo crear esos pequeños ecosistemas dentro del propio Edge que me permiten integrar de una forma sencilla aplicaciones de ingesta en conjunto con aplicaciones de Machine Learning, en conjunto con aplicaciones de visualización especializada, aplicaciones de conocimiento dentro de ese mismo sistema Edge. Ese punto de orquestación, ese punto de organizar esas aplicaciones, incluso pudiendo elegir qué se despliega dónde, a través de poner tags sencillos en las instalaciones una vez que las creo, es uno de los puntos principales del Edge. Como os digo, luego se enseñarán un montón de aplicaciones y de casos de concreto, porque al final la mejor manera de explicar qué es un smartphone y lo bien que funciona es enseñar aplicaciones que hablan en el smartphone, pero el smartphone no es solo las aplicaciones, es algo más. Pues esto sería algo parecido. Pasamos, si queréis, a la siguiente, sí. Como decía antes, no solo es una cuestión que nosotros tengamos este tipo de creencias, sino que, si os fijáis, Gartner también la marca como la tecnología actualmente más disruptiva y principal. Es decir, no es una tecnología de futuro, es una tecnología actual y que ya se está aplicando en muchos clientes. Insisto sobre todo en esto porque, sobre todo, se está aplicando en clientes con mucha atracción, o sea, una vez que prueban y que ven las bondades de su uso, con mucha atracción porque, como decía antes, ahorra dinero, que es algo de lo más importante en la industria. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí os veis un poco lo que estamos hablando antes, la parte de orquestación. Este tipo de sistemas en general permite que sea un ecosistema abierto, es decir, no solo es un ecosistema en el que voy a desplegar aplicaciones concretas de un fabricante, sino que puedo desplegar aplicaciones mías propias porque tengo el conocimiento concreto de mis instalaciones, aplicaciones específicas de un fabricante, como veréis el caso de un fabricante de la parte de drives que nos da información súper detallada de cómo funcionan sus drives, aplicaciones de Machine Learning que he hecho con un centro tecnológico con el cual tiene muchísimo conocimiento de Machine Learning, quizá no de cómo se despliega en la industria y cómo se consigue hacer ese tipo de cosas, pero sí nos puede aportar ese conocimiento, o aplicaciones concretas de un fabricante de pinzas, el fabricante de soldadura, el fabricante de la masilla. Es decir, nos permite crear un ecosistema en el cual es sencillo realizar ese tipo de despliegues. La tecnología de dockerización, que al final es crear pequeñas máquinas virtuales, igual que las teníamos con VMware, pero estas pesan solo 100 megas, ¿vale? Depende de eso, por supuesto, depende de lo que queramos meterle. Nos permite que hagamos ese tipo de despliegues de forma sencilla en nuestras instalaciones, comprobemos que funcione correctamente, nos aporte la inteligencia que nos da, el extra que es el que nos da ese tipo de aplicación, sin necesidad de que sigamos los complejos procesos que en la industria existe para instalar software. Seguro que todos vosotros habéis sufrido en alguna ocasión. En la industria estamos en continua renovación, es decir, al final tenemos instalaciones de 20 años, instalaciones de 6 meses, en continua renovación constante de conseguir esos 20 años que vayan pasando a ser más nuevos. Una de las cosas más complejas en esas migraciones es la migración de esos software. Pues este es uno de los puntos también en los que nos planta el Edge. Nos facilita el hecho de que a futuro sea más sencillo realizar ese tipo de migraciones porque hemos creado un ecosistema, estamos creando sobre un ecosistema estandarizado ese tipo de aplicación que queremos implantar. Esto no es solo bueno para nosotros, sino también es bueno para los proveedores. Nosotros, como proveedores y desarrolladores de algunas de estas aplicaciones, a nosotros también nos facilita la vida. Sabemos que lo que hemos probado en nuestras instalaciones va a funcionar exactamente igual en la instalación del cliente, dado que esa pequeña máquina virtual nos asegura que eso sea así.
lo que nos quita incertidumbre en los proyectos y nos facilita poder hacer este tipo de despliegues y de control. Enfocándonos en gastar el dinero donde es importante, que es en desarrollar la aplicación lo más inteligente posible y no en los procesos de despliegue en campo, que muchas veces era donde era lo que hacía que fuera caro desplegar en 200 ordenadores o en 200 instalaciones repartidas un software concreto. Pasamos a la siguiente. Bien, cuando veis este tipo de ecosistema de la parte de apps industriales, sobre todo es importante que os quedéis con el hecho de esa frase de ecosistema. Veis que está repartido en capas, en diferentes estructuras, donde lo que vemos es una capa de conectividad, dado que hay aplicaciones que son específicas, concentradas. Esto es el concepto que se llama también de microservicios. Aplicaciones que son concretas y específicas para capturar datos de fuentes muy concretas en la industria. Es un día a día nuestro, es es decir, tenemos fuentes específicas, a veces estandarizadas, con conectores como PCUA, a veces más especiales y tenemos que leer en 250 microsegundos de algún tipo de sistema o de un robot muy especial alguna información, aplicaciones que se encargan de almacenar esos datos y dejarlos disponibles para que otras aplicaciones los consuman y nos den información. Ese es el pequeño ecosistema al que me refería. Además, lo bueno que tiene es que dentro de esto yo puedo desarrollar mis pequeñas aplicaciones en la parte superior o en la parte inferior, porque hay una máquina muy concreta que me hizo un fabricante y que me da los ficheros, tiene 25 años y me da los ficheros en ficheros de texto plano, puedo integrarlo en este ecosistema. Me hago mi pequeño app abajo que ingesta ese tipo de datos y los publica dentro de incluso del propio canal de Edge para que otra aplicación que me ha hecho un tercero pueda consumirlos. Pasamos a la siguiente, si quieres. Bien, una de las cuestiones principales del Edge es que una vez que esto lo tenemos implantado en las primeras instalaciones, el proyecto número N, ¿vale? O el siguiente proyecto reduce mucho sus costes. Y esto para que entienda bien es el primer proyecto que se vaya a realizar siempre va a tener que hacer la instalación de ese equipo de campo, de ese Edge de campo, para que y del sistema de orquestación que te permite después desplegar las apps sobre ello. Imaginaos que ya hemos hecho esto porque teníamos una iniciativa de Machine Learning en la que era muy importante, sabíamos que era válida, con 2 o 3 proveedores o solo con uno que nos ha hecho la solución. En un momento que tengo esto, al día siguiente lo que voy a darme cuenta es de que si quiero coger los datos de energía, solo tengo que desplegar sobre ese mismo sistema que ya tengo instalado una aplicación que consuma los datos de energía. Si ahora quiero que con los datos de energía y los datos de máquina que tenga, quiero desplegar una aplicación que me diga lo que estaba consumiendo por máquina producida, solo tengo que desplegar esa pequeña aplicación. Si ya que tengo los datos de máquina, quiero desplegar una aplicación que me mire cuáles son los pasos y dónde tengo el cuello de botella en mi proceso productivo, solo tengo que añadir esa aplicación. Si una de esas aplicaciones era una POC, era un caso de uso concreto de un proveedor que quería probar, no me gusta, una vez que la he desplegado, la quito, porque al final no funcionaba como a mí me gustaba. Esta es una de las cuestiones principales. Esto, antiguamente, lo que nos costaba era hablar con el fabricante concreto de esa solución, poner todo su sistema, no solo aquí, no solo en la parte de campo, sino también en los servidores de arriba. Ese fabricante nos pedía que, oye, por favor, solo instala mi software. Necesitaba gente intentando mantener esa solución, algo muy complejo de orquestar dentro de cualquiera de nuestras instalaciones, en el que al final un montón de gente iba creando pequeñas setas que luego eran difíciles de manejar. Lo bueno de esto es coordinar y orquestar, que es justo más el nombre que recibe, orquestar de una forma sencilla todas estas iniciativas. Pasamos a la siguiente. Bien, vamos un segundo aquí a ver este tipo de proyectos de Edge, ¿vale? Es decir, cómo se diseñan, cómo trabajamos cuando queremos hacer una parte de Edge. Pues, veis estos 4 puntos, ¿vale? Que son más temporales: sistemas distribuidos, al acceso a los sites, escalabilidad de proyecto, volumetría de datos y seguridad de los datos. Bien, voy a contar un poco rápido estos 4 puntos, sobre todo centrándome en aquellas cosas que son más importantes a la hora de definir. Normalmente, una de las cuestiones principales que vamos a tener, pero voy a un poco la cámara, así seguro que va mejor, ¿vale? Principales es, lo que estamos haciendo al final es colocar equipos cerca de donde están las fuentes de datos para poder ingestar esos datos de forma sencilla, porque al final siempre estamos hablando de que lo que vamos a hacer es trabajar con esos datos. Por eso tenemos Edge de diferentes tamaños. El Edge es, al final, sobre todo la parte emocional, es el sistema operativo que vuelve y que securiza esa solución, pero tenemos Edge muy pequeñitos, con equipos pequeños, con PCs pequeños para instalaciones pequeñas y PCs grandes para grandes cómputos, e incluso PCs en Edge en máquinas virtuales si necesitamos hacer algo bastante grande. Con eso voy a poder definir la escalabilidad de proyecto, es decir, al final yo lo que estoy haciendo es colocar ese pequeño equipo que me va a permitir ser receptor
posteriormente de las aplicaciones que yo quiera desplegar sobre él. Este equipo se va a conectar con el gestor, ¿vale? Para poder hacer esos despliegues controlados. Algo que seguro que siempre tengo que tener en cuenta es un tema de volumetría de datos. Pero en contra de lo que parece la gente, normalmente las volumetrías de datos, si tienes un sistema de ingesta, tanto de los que tiene Siemens como sistemas específicos de ingesta, suele reducirse, no se amplía. Si comparáis esto con intentar ingestar los datos de forma centralizada en todas las instalaciones a través de poolings, este proceso es mucho más sencillo, es mucho más barato. Sí, pero no está silenciado. Es mucho más barato a nivel de consumo de datos que intentar hacer pooling de un centro centralizado, como decía. Mucho más sencillo porque incluso le puedes pedir a los sistemas Edge, por ejemplo, que hagan solo envío ante cambio. Dentro de la escalabilidad del proyecto también es más sencilla porque puedo definir de una forma muy clara qué tipo de aplicación exacta voy a desplegar en cada uno de esas sites que he definido. Cuando hablo de seguridad de datos, y aquí hay un punto muy importante, sobre todo para todos aquellos que estéis preocupados por la seguridad, una de las cosas más complejas de securizar en la industria es el hecho de que si tenemos protocolos industriales viajando por toda mi infraestructura de red, es complejo securizar esos sistemas. Porque normalmente ese tipo de protocolos industriales son los mismos que permiten leer datos de un autómata, programarlo, pararlo, arrancarlo, toda la vez. Luego no puedo bloquearlo, porque si necesito leer datos a través de esos sistemas, yo no puedo bloquear esa solución. Cuando coloco un Edge aguas abajo, una de las cosas que facilita es el hecho de que sí puedes colocar firewalls de zona que le dicen directamente que no puede entrar nada porque el Edge se va a encargar de empujar la información hacia afuera. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Mira, creo que os he contado cosas que luego van a hacer estas fotos mucho más claras. Justo veis ese sistema, en el sistema de nivel 2 es donde se suele colocar, o nosotros recomendamos que se coloque los sistemas de Edge para hacer justo esa parte. Ellos se van a encargar de hacer la ingesta de datos, va a empujar los datos aguas arriba, lo que facilita con mucho poder hacer esas soluciones ciberseguras donde tenemos claro que no hay ningún protocolo entrando para recoger esa información. Y esto es especialmente importante cuando además de querer leer el PLC, queremos leer el variador, queremos leer el control numérico, queremos leer un montón de sistemas que tenemos ahí abajo. Abrir completamente nuestra celda de automatización para que todo sea leído desde arriba no es la estrategia de ciberseguridad más recomendable. Aparte de que de esta manera estandarizamos también tanto la seguridad, teniendo que centrarnos en un solo punto, ¿sabes? En cómo se comunica ese edge con la parte superior, como cómo hacemos esa lectura de datos. De manera que cuando alguien de planta nos pide una nueva iniciativa, es fácil atender a ella. La frase típica que veréis que poco a poco cada vez más la gente dice ¿es ese software está dockerizado? Si está dockerizado, lo ponemos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Bien. En cuanto a la parte de despliegues, justo lo que hablamos al principio de todos, una de las partes más importantes que es, tengo un sistema de mantenimiento centralizado que me permite varias cosas. Por un lado, me va a permitir monitorizar todas las aplicaciones cómo están funcionando. Centralizar la gestión de logs de esas aplicaciones que he distribuido. Centralizar el despliegue. Y vuelvo a insistir en esto, incluso tenemos la opción dentro del Edge de Siemens de poder configurar despliegues blue-green que se llaman, de manera que podemos decirle, quiero que despliegues la aplicación en un site. Cuando veas que este site es correcto durante un día, para eso hay unas informaciones sobre el health de las instalaciones, ¿vale? Quiero que lo despliegues en 5 más. Cuando vea que esto está funcionando bien, quiero que lo despliegues en 10 más. De manera que puedo hacer esos despliegues controlados. Este tipo de forma de desplegar yo lo habéis pedido todos, por eso el iPhone vuestro se despliega una fecha y el de vuestro compañero se despliega otra. He vuelto, creo. Creo que me había caído un segundo. He vuelto. Lo despliego en laboratorios al principio y luego voy haciendo los despliegues en cliente. Estos son los puntos que más, y por la cual, por ejemplo, en el caso de Mitra llevamos ya muchos años utilizando Edge y lo metemos en todos nuestros proyectos, en todos nuestros clientes, porque no solo es una cuestión de que es un beneficio para el cliente hacer esto, es que también es un beneficio para nosotros. Es que para nosotros es mucho más sencillo hacer un despliegue de ese tipo de soluciones industriales, nos permite ahorrar costes, nos permite estar más tranquilos, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de despliegues, que si tuviéramos que hacer esto site por site, vemos que nos hemos equivocado y que tenemos que volver a todos los sites a rehacer aquello que hayamos hecho. Pasamos a la siguiente.
Bien. Esto es un poco lo que os contaba antes, es decir, la manera en la que no solo es que tenga este tipo de despliegues de forma sencilla, sino que puedo diagnosticar de una forma estandarizada todas esas aplicaciones que he distribuido. Y estoy seguro de que muchos de vosotros habéis sufrido ese proceso de intentar saber cómo aquella aplicación que me hizo aquel proveedor X hace 5 años, cómo en narices sé si está funcionando o no está funcionando. ¿Vale? Esto es uno de los conceptos más importantes del Edge. Creo que esta es la última mía, si no me equivoco, ¿no, Lorena? Bien, o sea, ahora voy a dejar a mis compañeros, pero sobre todo un poco la idea es esa, es decir, el enfoque que yo sobre todo yo os quería aportar es el hecho de que veamos el Edge como la plataforma, como la red la vimos para Profinet o como la red la vimos para los buses de campo basados en Ethernet que Profinet que integramos en nuestros clientes y se vio desde el principio que iba a ser un ahorro de dinero porque facilitaba y estandarizaba cómo podía ampliar mis plantas. Esto es lo mismo para las partes software que siempre han sido, digamos, un dolor de cabeza y algo complejo de mantener en las instalaciones industriales. Y dejo ya a Iván, que tendrá cosas súper interesantes. Perfecto. Estoy por aquí, muchas gracias, Carlos. Nada, en primer lugar, muchas gracias también a todos por estar hoy aquí. Y bueno, empezamos. Yo os voy a contar un caso de uso, ¿no? Un caso de éxito, en este caso, de un proyecto que se hizo con dispositivos Edge. En este caso, bueno, como podemos ver, sí que reunían un poco todos los objetivos pues, que ha estado mencionando antes Carlos, ¿no? De en qué situaciones es bueno utilizar este tipo de tecnología. Y bueno, vamos a ver un caso de uso en el que también se intentaba recopilar información de diferentes fuentes, en este caso con diferentes aplicaciones desplegadas en el dispositivo Edge, y el cual luego pues, quería ser replicado también en diferentes ubicaciones y ser administrado de manera global, ¿vale? Para también nutrir a aplicaciones que puedan sacar un beneficio del hecho de tener todos los datos o toda la información unificada, ¿no? Los objetivos de partida. Bueno, pues el objetivo principal era crear la base de un proyecto de digitalización, ¿vale? De aquí es donde nosotros solimos partir siempre o para nosotros es el caso ideal en el que más nos encaja este tipo de tecnología, ¿no? Al final es, como estábamos comentando, no quiero una solución concreta que también, ¿no? Muchas veces también se puede empezar por ahí, pero no porque queramos una solución concreta para hacer un análisis concreto de un tipo de tecnología, sino, bueno, quiero crear una base que a futuro luego me permita escalar mi sistema, me permita que en el momento en el que yo tenga una necesidad, ser totalmente independiente, poder pedir que me desarrolle una aplicación el proveedor o poder desarrollarla incluso nosotros mismos, ¿no? Desde la propia empresa bueno, que sea fácil de desplegar, que sea fácil de administrar y fácil de diagnosticar para integrar otra nueva tecnología, otros nuevos tipos de equipos que vamos a querer empezar a monitorizar e incluir esa información, ¿no? También pueden ser por pruebas de concepto o pueden ser por aplicaciones que de manera puntual quiero introducir en mis dispositivos para hacer una captura concreta o un análisis concreto de un tipo de dispositivo que me está dando un problema, ¿no? El otro objetivo era poder ser replicable, ¿vale? Ese ser rentable desde el momento inicial no siempre es en costes, ¿no? También que luego a la larga, por supuesto, lo será, pero sí el ser rentable en cuanto a lo que estábamos comentando, ¿no? Tener una gestión centralizada, no tener que ir muchas veces los servicios de desplazamiento, el tener que ir instalación por instalación, luego poniendo en marcha cada solución, me va a requerir mucho más esfuerzo, sobre todo a nivel de tiempo, ¿no? Y de recursos a la hora de mantener la solución y de poder escalar mi sistema, ¿no? Y bueno, que fuera una plataforma escalable para que luego, ante cualquier necesidad o ante detectar algún nuevo caso de uso concreto en alguna de las zonas o instalaciones, poder incluir esa aplicación, ¿no? Voy a quitar la cámara también para evitar problemas de conexión. Vale, en cuanto a los requerimientos, pues se trataba de una solución que tenía que ser distribuida geográficamente, ¿vale? Que luego veremos, pero bueno, el punto final o donde queríamos que fueran esos datos, pues eran sistemas globales en los que queríamos tener
la información de las diferentes plantas. Necesitamos tener la disponibilidad de todos los datos de una manera unificada y centralizada, ¿vale? Pues luego, tanto para gestión como para luego poder aplicar modelos de machine learning en este caso, ¿no? Quiero poder leer información de diferentes tipos de equipos, no solamente de unos concretos, sino de diferentes fuentes de datos, ¿no? Lo cual pues me facilita tener este tipo de tecnología para, como comentábamos antes, no tener que empezar a abrir un montón de reglas en los firewall para que un sitio centralizado pueda adquirir esa información, ¿vale? Lo que también me aporta muchísima seguridad. Y bueno, que luego a un futuro sea fácil de replicar, que la misma solución que he implantado, que he hecho una prueba piloto en una de las plantas, pues sea fácil llevármela a otro sitio, ¿no? Y que sepa con total seguridad que eso va a funcionar y que ese despliegue va a ser sencillo, ¿no? Pasamos a la siguiente. El primer destino, ¿no? El primer destino que queríamos hacer, en este caso, pues era una escala global. Los objetivos pues eran al final tener un punto centralizado de control en el que ver toda la información de todas las máquinas y de todos los dispositivos que había en las instalaciones que estaban repartidas, ¿no? Tener una plataforma unificada al final de monitorización en tiempo real. Y también, ¿por qué no?, garantizar la calidad y la disponibilidad de la información, ¿vale? Al final, bueno, no solamente también nos aporta, ¿no?, este tipo de sistemas, pues ese propio diagnóstico que hemos visto en las diapositivas anteriores, de ver cómo es el estado de todas mis aplicaciones que están corriendo en los sites concretos desde un sitio totalmente centralizado, y poder operar incluso, si ante cualquier problema, operar desde allí para retomar el flujo de la información y para diagnosticarlo, ¿no? Y bueno, en este caso sí que se hizo una fase inicial, ¿vale? Una fase inicial de piloto en el que pues fuimos a la primera implantación, pues aprovechando la tecnología, pues se hizo en un único site, y luego fue fácil de replicar porque al final, como estábamos comentando, no son como las típicas máquinas virtuales que conocemos todos desde el día de hoy, pero mucho más pequeñitas, ¿no? Que luego nos podemos llevar a otro sitio y ya van a llevar todos los requisitos que necesitan para funcionar. No vamos a tener ningún problema de una DLL ni de ninguna dependencia que no hayamos instalado o que tengamos que configurar en el sitio concreto, ¿no? En el PC concreto. Pasamos a la siguiente, Lorena. Y bueno, para eso, pues como hemos dicho, utilizábamos la tecnología Edge, ¿vale? Aquí vamos a ver, bueno, aquí vemos un gráfico, ¿vale? De todo lo que hemos utilizado, las aplicaciones que podemos ver en ese círculo pintado más con fondo gris. Eso es todo lo que a día de hoy está alojado, ¿no? O tenemos desplegado en el sistema Edge, ¿vale? Como vemos, tenemos diferentes aplicaciones, ¿vale? Marcadas en azul y algunas de ellas en naranja, que esos son los siguientes pasos. Marcadas en azul, en las que cada uno de ellos, pues bueno, se dedica a una cosa de manera independiente y totalmente aislada, en la que, bueno, pues cada uno de ellos va a sacar información de un tipo de equipo, ¿no? Y está destinada para una función concreta. Ahora iremos viéndolas una a una, pero bueno, empezando de izquierda a derecha podemos ver pues, el driver de S7, ¿no? Para leer, en este caso, un PLC que controlaba robots de soldadura. Si vamos un poco más arriba, tenemos una aplicación concreta para hacer la monitorización de los variadores, siguiendo, y luego, bueno, vemos un poquito que también se complementa, ¿no? con otra aplicación para más análisis concreto de eficiencia energética. Si seguimos hacia la derecha, saltándonos la bolita naranja, vemos otra aplicación para los Inumeric, y si seguimos para abajo, pues vemos una aplicación concreta, ¿no? Para que en este caso es Netting, para toda la monitorización de activos, del resto de activos del site, ¿no? Pasamos de diapositiva, Lorena. Vale. La captura de datos, ¿vale? Bueno, en este caso, desde los requisitos que necesitaba nuestro sistema de escala, necesitábamos monitorizar pues ya las variables de proceso concretas, ¿no? Esto lo que utilizamos fue el conector, pues la aplicación de conector del driver S7, ¿no? Más común, para obtener esos valores directamente del PLC
que estaba recolectando la información del resto de dispositivos, ¿no? De la misma manera, pues esta aplicación pues podemos administrarla y configurarla de manera remota para que ella se encargue de, o sea, decirle cada vez concreto qué es lo que tenía que leer, ¿no? Y nos subiera la información hacia, bueno, lo dejaba en este caso en el bus del Edge, que luego habrá una aplicación que se encargue de subir hacia la escala, ¿vale? Ahora la siguiente, Lorena. Vale, en el caso de los variadores, bueno, en el caso de los variadores se utilizó una solución concreta, ¿no? Ya disponible, el Drive System Framework, que en este caso pues, nos permite hacer una ingesta continua de los datos y de la misma manera nos los dejaría en el databus del propio Industrial Edge para luego poder filtrar y subir la información que necesitábamos para poder monitorizarla en el SCADA, ¿vale? En este caso pues nos enfocaríamos más en obtener esos KPIs de los consumos energéticos, que era al final un poco lo que queríamos monitorizar, ¿no? Luego ya para análisis más concretos con más alta frecuencia bajaremos la aplicación concreta al Edge, ¿vale? Para evitar también generar ese tráfico hacia arriba que tampoco nos aportaba mucho más a la solución. Pasa a la siguiente, Lorena. Vale, en el caso de los CNC, ¿no? Numérica, aquí no me detengo mucho también porque luego lo veremos con más detalle, pero de la misma manera que los variadores, pues bueno, una aplicación concreta ya disponible en el market, pues la utilizamos para obtener los datos concretos sobre cuando fabricábamos una pieza concreta, ¿vale? Con eso podremos hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando o la calidad con la que se estaba realizando el proceso, ¿vale? De la misma manera, al databus y de ahí unificaremos nuestro flujo de datos que fluirá como río, ¿no? hacia los servidores superiores y hacia nuestro recolector de información. Siguiente. Vale. Como solución para la gestión de activos, para recoger información acerca de la electrónica de red y de otros equipos que teníamos en el site, ¿vale? Aquí, bueno, utilizamos la aplicación de Netting, que también, bueno, es un ejemplo de que aplicaciones también externas al marketplace, ¿no? Como decíamos antes, ¿es localizable? Sí, bueno, pues entonces la puedo desplegar en mi sistema, ¿vale? Esos dockers se despliegan desde la plataforma central y en este caso, pues bueno, nos aporta también esa visibilidad, esa visión de nuestros paneles de dispositivos o esa monitoría, esa información básica de los dispositivos que nos puede dar mayor trazabilidad para diagnosticar luego problemas en las instalaciones, ¿vale? Siguiente. Vale, bueno, esto es un poco que es también qué más se puede hacer, ¿no? Las aplicaciones de Marketplace, pues lógicamente todas las podemos desplegar. Y como comentaba anteriormente, pues todo aquello que sea dockerizable o que esté basado en Docker lo podremos desplegar en nuestro Edge, ¿vale? Aquí, bueno, lo que intentaba reflejar es para obtención de datos en real time o para análisis ya modelos que tenemos desarrollados en Python o en el lenguaje que lo hayamos desarrollado, pues podemos integrarlo dentro de nuestra plataforma o utilizarla de cualquier proveedor externo que esté disponible en el marketplace para poder utilizar, ¿vale? Siguiente. Vale, bueno, aquí tampoco me voy a detener mucho porque, bueno, esto ya es algo mucho más común en escala global, ¿no? Pues al final lo que se pretendía pues era tener la monitorización, tener los datos de todos los dispositivos que teníamos en cada site. En este caso se desarrolló con WinCCA, se integraron todos los datos que estamos comentando anteriormente, que con las diferentes aplicaciones obteníamos desde el Edge. Y bueno, pues se desarrollaron las funcionalidades típicas del SCADA en este caso, pues configuración de alarmas, la gestión de usuarios, tener un histórico también de eventos de la planta y en este caso como era global también, pues esa navegación un poco por niveles para poder ir navegando de manera visual entre los diferentes sites. Vale, pasamos a la siguiente también. El despliegue, ¿no? Aquí es donde más
potencia nos aportaba la solución. Al final nos permitía tener un mantenimiento eficiente, ¿vale? De manera que de manera centralizada podemos monitorizar el estado de todas las aplicaciones, el estado de todos los procesos que tenemos corriendo en los diferentes sets, ¿vale? De todas las plantas, y nos permite también, pues eso, a la hora de cualquier incidencia, que nuestro soporte o que externo, en este caso también el nuestro, pueda ver de una manera fácil y sencilla qué es lo que está pasando, ¿no? Y poder hacer un diagnóstico incluso remoto de cada uno de los procesos que se están ejecutando en nuestro sistema SETS, ¿vale? Esto ahorra, por supuesto, muchísimos recursos a nivel de mantenimiento para el diagnóstico y también para el despliegue, ¿no? Ante cualquier configuración, ante cualquier versión nueva, necesidad de parchear o de actualizar cualquiera de las aplicaciones, pues de una manera centralizada e incluso no presencial, pues podemos aplicar estas soluciones, ¿vale? De la misma manera, es muy fácil integrar, en el caso de que necesitemos algún recurso más, en el caso de que necesitemos en algún site incluso concreto o de manera general alguna aplicación o herramienta más para obtener más información, pues lo va a agilizar mucho porque todo va a seguir bajo el mismo criterio, el mismo estándar y todo se adaptará a nuestro sistema de despliegue y podremos añadir las aplicaciones que necesitemos en cada caso, ¿vale? Vale, podemos pasar a la siguiente, Lorena. Vale, bueno, en este caso el siguiente destino, ¿no? En este caso de uso concreto, pues aparte de ese SCADA global, pues también era hacer una detección de anomalías, ¿vale? O sea, aplicar modelos de Machine Learning, empezando siempre, bueno, desde el primer paso, ¿no? Lo que consideramos la detección de anomalías, para ya, como hemos obtenido toda esa información de todos esos dispositivos de los diferentes sites, tenemos mucha más información, ¿vale? Que si lo aplicáramos de manera individual. Y bueno, pues podemos hacer este tipo de análisis que luego nos van a aportar pues mantenimiento preventivos o un poco a nivel de modelos de eficiencia o en este caso lo que estemos buscando, ¿vale? Pasa a la siguiente. Vale, y bueno, esto es justo con lo que hemos comentado antes, ¿no? Los resultados al final, lo que se esperaba, ¿no? A nivel de, pues hemos mejorado mucho en cuanto a escalabilidad. Cualquier ya aplicación que queramos desplegar, ya sabemos, tenemos nuestra metodología de trabajo, podemos haber definido nuestros roles que van a intervenir en los mantenimientos, en los despliegues, en todo el proceso de las aplicaciones. Hemos mejorado mucho las comunicaciones a nivel de tenerlos acotados, cumplir con nuestra arquitectura de ciberseguridad y, bueno, podemos también hacer pues, una operación continua en cuanto a que no tenemos necesidad de desplazamiento, no tenemos esa necesidad de tener siempre personal disponible, sino que podemos de manera centralizada gestionarlo. Y bueno, pues eso nos aporta también mucha facilidad para un mantenimiento centralizado, ¿vale? Y hasta aquí creo que llegaba la mía, ¿no, Lorena? Vale, perfecto. Pues ya os dejo Vale. os dejo con Mariela, que eso va a explicar otro caso de uso concreto. Buenas, a ver, me presento un poquito. Bueno, ya os ha contado Carlos, trabajo en Siemens y soy consultora técnica de preventas de esta tecnología y ahora vamos a ver dos escenarios o dos casos de uso y el primero va a ser basado en el gemelo digital. Voy a quitarme yo también la cámara para que se me oiga bien. Y si quieres, Lorena, pasar a la siguiente diapositiva. Vale, lo que vamos a ver es un caso de uso basado en la utilización del gemelo digital de un sistema con el objetivo de tratar de detectar los puntos de mejora, ¿vale? La idea es optimizar el comportamiento comparando el teórico con el real. Gemelo digital al final es un término que es muy amplio, pero en este caso vamos a estar hablando concretamente de gemelos matemáticos o físicos, ¿vale? No van a ser modelos 3D, sino modelos 1D. Nos van a dar pues simulaciones físicas y matemáticas con salidas teóricas.
Y un poco quiero contaros la motivación del uso del gemelo digital en este tipo de ecosistemas o de tecnologías. Desde hace años, yo creo que, bueno, ya esto hace mucho tiempo que además desde Siemens también vamos contando, ¿no? Que es útil, ¿no? Utilizar los gemelos digitales en fases de ingeniería. Se pueden crear gemelos con diferentes herramientas de simulación y el objetivo es simular pues, ciertos aspectos para validar el proceso en esta fase de diseño, también para testear códigos de PLC y de esta manera pues, acortar tiempos de puesta en marcha y de llegada al mercado, ¿no? De nuestros sistemas. Pero normalmente, después de estas puestas en marcha o de implantación ya de la solución en la instalación real, los sistemas pasan a manos de personal de operación y normalmente los gemelos digitales se suelen guardar en un cajón, ¿no? Podemos decir, no se suelen utilizar en la fase de producción. El motivo de este escenario de utilizar este gemelo digital en Edge es poder usarlo y reaprovecharlo en la fase productiva. Entonces, el objetivo o la solución más bien creemos que tenía que cumplir una serie de requerimientos. En primer lugar, poder reutilizar estos modelos de comportamiento que ya hemos desarrollado en la fase de diseño y también poder integrar gemelos que nos puedan proporcionar otros proveedores. Por lo tanto, además, estos gemelos pueden estar hechos con diferentes herramientas de simulación. Además, es interesante poder leer las variables directamente de los parámetros, o sea, leer las variables directamente de la máquina y poder alimentar con estas variables el modelo. Y por último, tiene que ser una solución que se pueda ejecutar o que permita ejecutar estos modelos dentro de un entorno industrial. Utilizamos Industrial Edge y la aplicación LiveTwin. En un primer lugar, Industrial Edge, las apps se ejecutan en IPCs industriales, por lo tanto, pueden recoger directamente los datos de la máquina porque se pueden instalar dentro de las fábricas. Y por otro lado, la aplicación de LiveTwin, su tarea es ejecutar estos modelos de simulación y además en un formato estándar. Esto satisface los requerimientos de integración y de estandarización. Y el objetivo final es validar ese comportamiento real comparándolo con el comportamiento virtual. Si pasas, Lorena. Vale, la idea de LiveTwin es eso, aportar ese beneficio de correr los modelos en el dispositivo Edge próximo a la máquina y que sea de manera sencilla, ¿vale? Que lo podamos integrar todo de manera sencilla. Como he comentado, utilizamos simulaciones que se basan en el estándar FMI, por lo tanto podemos importar las simulaciones en un formato estándar y nos hacemos independientes de la herramienta de simulación con la que estén hechos. Esto también va un poco en la línea de apertura, ¿no? Apertura en conectividad, apertura en el software que ejecutamos dentro, incluso en los tipos de modelo, ¿no? Que podemos incluir en la plataforma. Si pasas también las... Vale. Ahora quiero hablar un poco de los usos normales, ¿no? Los dos escenarios más habituales donde podemos utilizar esta aplicación. Primero sería estimar variables o magnitudes que no sean medibles o que no se estén midiendo en el proceso para devolverlos al PLC y que éste pueda incluirlo en su lógica. Y el segundo escenario es la optimización del proceso comparando estos datos en tiempo real con los valores teóricos, ¿no? del modelo y poder detectar posibles desviaciones. En ambos escenarios lo que vamos a hacer es alimentar el modelo con variables reales que se van a estar produciendo en el proceso. Lorena, la siguiente, por favor. Vale, entonces la idea fue empezar, ¿no? Realizando una POC en estaciones clave del proceso de fabricación, donde pues era interesante medir magnitudes que nos facilitaran pues la identificación de desviaciones. Trabajamos en sistemas, por ejemplo, neumáticos, ¿no? de brazos robóticos que puedan, pues que muevan una pieza para cambiarla de lugar, por ejemplo, y la simulación pues modelaba todo ese sistema neumático y la idea era pues utilizar las variables teóricas de presión del brazo robótico. Y por otro lado, también es útil, por ejemplo, en autoclaves, ¿no? Para simular presiones y temperaturas y asegurar que se mantengan estables durante el proceso de curado.
¿Pasas, Lorena, a la siguiente? Vale. La idea es eso, importar el modelo en la aplicación y este va a ir cambiando de manera dinámica con los parámetros de entrada del proceso. Además, vamos a poder tener ciclos rápidos de adquisición de estas variables porque esta app se ejecuta dentro de un edge device y, bueno, lee directamente los datos del sistema. En una primera fase, lo que se obtiene es una comparación visual de las salidas reales y de las salidas teóricas, ¿no? Se puede estimar si se está produciendo una desviación de manera visual. Pasamos. En una segunda fase se crea un segundo modelo cuyas entradas van a ser, por un lado, las salidas teóricas y, por otro lado, las salidas reales. Este segundo modelo incluye una lógica que genera una serie de alarmas para la detección temprana de posibles fallos y, además, la idea es indicar qué elementos deben revisarse. De hecho, además, se devuelven valores al PLC para ajustar algún set point en la lógica de este. Y con esto el objetivo es conseguir maximizar la fiabilidad y la disponibilidad del proceso. Pasa. Vale. Ahora vamos a ver el otro escenario muy habitual en Industrial Edge, con otra aplicación de Siemens en este caso. Bueno, va a ser basado en hacer analíticas de datos en base al análisis de la secuencia. Me explico. Es un caso de uso que se aplica o que es muy útil en sectores de fabricación, en el aeronáutico, en el del automóvil también o en alimentación. En definitiva, en sectores donde el tiempo es un factor importante para garantizar los objetivos de producción. Y bueno, lo que ocurre es que muchas veces pues, no se tiene completa transparencia, ¿no? de lo que está ocurriendo en cada una de las estaciones y se pueden estar produciendo desviaciones en algunas de ellas, retrasos en las etapas de fabricación, pero no se sabe exactamente dónde. Además, solemos tener plantas y fábricas donde hay varias líneas que son heterogéneas. Podemos tener equipos de diferentes fabricantes, máquinas de diferente antigüedad. Entonces, esta solución, el objetivo es que nos indique dónde se están produciendo estos retrasos o estas desviaciones en el rendimiento, pero que también sea escalable y que se pueda extrapolar a todas las líneas. Entonces, bueno, se utiliza Industrial Edge y la aplicación de Performance Insight porque, bueno, incluye un dashboard ya preparado para hacer este tipo de análisis, ¿vale? Nos va a medir la duración de cada una de las etapas del PLC por cada producto fabricado y, bueno, también es adecuada para sistemas tanto nuevos como existentes porque somos abiertos en cuanto a conectividad. No solo vamos a conectar a equipos de Siemens, sino que tenemos protocolos para conectar a equipos de otros fabricantes y también conectores con protocolos estándar como Modbus TCP o también OPC UA. Y bueno, la idea es empezar realizando una POC en una línea y bueno, después extrapolarla a las siguientes líneas, incluso poder hacer comparativas entre líneas similares. Pasamos a la siguiente, eso es. Un ejemplo de aplicación o un caso de uso donde pudimos empezar son en líneas de ensamblaje, donde bueno, hay varias estaciones unidas entre sí y bueno, se producen a veces elevados tiempos de transferencia entre estas y no sabíamos exactamente dónde se estaban produciendo estos retrasos. La situación era que la media de los tiempos diferían, ¿no? Para cada línea, a veces no se cumplían los objetivos, se producían búferes de material, digamos, entre las estaciones, no había transparencia de en qué partes, ¿no? de la línea se estaban causando estas pérdidas de rendimiento. Y además puede ocurrir que no siempre está la posibilidad de implementar modificaciones en el PLC porque se pueden perder las garantías del OEM, ¿no? Si la estación nos la ha proporcionado la máquina un OEM. La solución aquí fue implementar Performance Insight. Por un lado, analizamos los tiempos de los múltiples PLCs de la línea
Como decíamos, además es independiente del fabricante, que no solo van a ser de Siemens, sino también de terceros. Podemos identificar dónde se están produciendo estos retrasos y detectar la causa para optimizar además esta línea. Y si, por ejemplo, no es un problema mecánico o eléctrico, sino que vemos que es algo de la lógica del PLC, podemos utilizar la aplicación para justificar, ¿no?, al OEM que hay que hacer algún cambio y trabajar de manera conjunta para hacer estas modificaciones. Y por último, bueno, la posibilidad de escalar esta solución a más líneas de ensamblaje. Lo que vemos aquí en la slide es, no, la otra, porfa, la anterior, eso es. Bueno, eso, diferentes opciones, ¿no?, donde, bueno, nos va a permitir la aplicación analizar no solo el periodo actual, sino la APLE de bases de datos de series temporales, por lo que podemos analizar periodos anteriores, seleccionando ese periodo de tiempo en la aplicación. Se pueden mostrar los números de secuencia con retraso que hay por cada hora y cada una de las barras va a representar pues una secuencia y cada segmento va a ser una etapa. Si pasamos a la siguiente y ponemos el vídeo, lo vais a ver más claro. Eso es. Vale. Bueno, eso, como os contaba, ¿no? Cada uno de los segmentos va monitorizando cada una de las etapas del PLC por cada producto fabricado y nos va monitorizando cuánto dura cada una de esas etapas. Cuando esta pasa rojo es porque ha sobrepasado el tiempo que estimamos que es el correcto. Esto nos permite identificar exactamente dónde está produciéndose este fallo y cuántas veces ha ocurrido por hora, cuántas veces ha ocurrido en total en el periodo que estamos visualizando, los tiempos mínimos y los tiempos máximos, y tenemos, bueno, una serie de visualizaciones que nos van a ayudar a detectar estas analíticas. Y también quiero que nos quedemos con el mensaje de que es fácil de configurar, ¿vale? Que no requiere mucho esfuerzo y que con unos pocos clics y un par de configuraciones, todo además basado en Wizard, podemos ya tener un análisis, ¿no?, de lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Ya está, Lorena. Ahora doy paso a Vicente. Vale, pues muchas gracias, Mariola. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es, Vicente Cartón, pertenezco al departamento de GNC, de General Motor Control, digamos, de Siemens, y en particular, digamos, como dando un poco de soporte, digamos, a la parte de variadores de frecuencia. Y lo que, digamos, queremos contaros en esta parte de la presentación, digamos, es un poco, digamos, orientado a la familia de variadores de Siemens, la familia Synamis, las diferentes aplicaciones que han sido desarrolladas para, digamos, hacer la analítica de datos en un entorno Edge, ¿vale? Vale, voy a quitar la cámara también para tener todo el ancho de banda. Pues bueno, como ya os he comentado, digamos, para la parte de analítica de datos en el entorno Edge, digamos, ya se han desarrollado una serie de aplicaciones, ¿vale? Para, digamos, permitir, digamos, la captura de datos de nuestros variadores y luego otra serie de aplicaciones software que, cogiendo esos datos, digamos, del bus de nuestro Industrial Edge, nos va a permitir, digamos, pues tener, digamos, una serie de analítica de lo que está sucediendo en nuestra instalación y que tendremos diferentes casos de uso, ¿vale? La captura de datos que vemos aquí en esta slide, tenemos la parte de la aplicación software denominada Train System Framework, que digamos que es lo que nos permite crear el canal de comunicación entre nuestros variadores Dynamics y el bus de datos de nuestro Industrial Edge, ¿vale? Ya tenemos, digamos, el canal de comunicación. Dentro de este vemos que tenemos diferentes tipos lo denominamos adaptadores, para según diferentes tipos de aplicaciones y caso de uso, con diferentes tipos de velocidades de adquisición de datos, pues podemos tener esos datos en el Edge, en su bus de datos, y a partir de ahí, digamos,
es utilizarlos ya sea en aplicaciones desarrolladas para ello, que ya tendríamos, digamos, desarrolladas para coger los datos y tener ya de manera sencilla una analítica de consumo energético, digamos, una parte de detección de problemas mecánicos de nuestra instalación, pues sería dentro de Analyze My Drive, que sería la parte, digamos, de aplicaciones desarrolladas para coger esos datos traídos de nuestros variadores de frecuencias y a través del Industrial Edge y hacer el análisis con diferentes algoritmos de inteligencia artificial y demás. ¿Vale? Bueno, puedes pasar a la siguiente. Ahí, vale. Drive System Framework, como se ha adelantado, nos sirve para capturar los datos de nuestros variadores. En cuanto a los variadores, no hay que modificar ningún tipo de principalmente en cuanto a comunicación, el telegrama y demás. Digamos, tenemos nuestra parte de comunicación de proceso con el PLC y nosotros principalmente no vamos a modificar nada, sino que simplemente a través de esta aplicación capturaremos los datos de nuestros variadores y para, digamos, luego utilizarlos y hacer una analítica de ellos, ¿vale? Dentro de Drive System Framework vamos a ir partiendo, digamos, de diferentes tipos de adaptadores según el drive que utilicemos y según la velocidad de transmisión con la que vayamos que trabajar, y iremos pasando desde el USB Adapter, que digamos que es un adaptador que nos permite coger los datos de hasta 10 hercios, de ponerlos estos en el bus de comunicaciones de nuestro Industrial Edge y nos permite, pues digamos, utilizarlo en aplicaciones que luego veremos en diferentes casos de usos, como por ejemplo hacer una analítica de consumo energético de nuestros equipos sin tener necesidad de tener un hardware adicional para la medida de estos, ¿vale? Este sería, digamos, Vuelve para atrás, perdona. Ahí, el adaptador de baja velocidad. Luego tendríamos otro, el Fingerprint Adapter. Este nos permite coger los datos a una velocidad de hasta 2 kHz y digamos que lo que nos permite este adaptador es una funcionalidad como por decirlo de una manera, del tipo trace, en la que vamos a poner diferentes variables y podemos, digamos, graficar esas variables o coger ese archivo para graficar o esos datos para graficarlo en otro tipo de aplicaciones dentro de nuestro Edge para monitorizar el estado de nuestra salud, de la salud de nuestro sistema o analizarlo como queramos, ¿vale? Y luego, digamos, tendríamos el High Speed Adapter. Este adaptador también nos va a permitir la adquisición de hasta 8 kHz. Este es un poco más específico, puesto que, digamos, es para aplicaciones y drives de la familia, digamos, más alta en cuanto a prestaciones, de la familia S120, que nos va a permitir eso, junto con una aplicación que tenemos que instalar en el drive de un TRC Data, una función para transmitir, digamos, de manera paralela a las comunicaciones a alta frecuencia, digamos, los datos que queremos exportar a nuestro Industrial Edge. Nos va a permitir eso, hacer una adquisición a una velocidad muy, muy alta para tener un análisis, digamos, más avanzado que con el otro tipo de adaptadores. ¿Vale? Así que puedes pasar. Esto era en cuanto a, digamos, la captura de datos de nuestro variador, de nuestros variadores, y luego, una vez que tenemos esos datos en el bus de nuestro Industrial Edge, pues tenemos desarrollados dentro de Analyze My Drive diferentes, digamos, tipos de aplicaciones o casos de usos que pueden ir desde, digamos, casos de uso para tener análisis de eficiencia energética, que podemos tener, digamos, para optimizar el consumo de energía, monitorizar los consumos de nuestros variadores y tener diferentes información de los KPIs más importantes de nuestras instalaciones, ¿vale? Los elementos que consuman más energía. Luego otros como por ejemplo el CMS Dashboard para cuando trabajamos con equipos de mantenimiento preventivo, como el CMS 1200, pues también para visualizar, digamos, estado de salud mecánico de nuestra máquina. Mechanical Anomaly Detector es otra aplicación que podemos, digamos, para eso de las aplicaciones con
los drives de altas prestaciones S120, pues monitorizar sin tener que añadir ningún tipo de elemento adicional, algún tipo de problema de nuestra mecánica, mediante esos sistemas de procesamiento de datos que hemos cogido de nuestros variadores, ¿vale? Y luego van saliendo diferentes funcionalidades nuevas, como una parte de un modelo customizable que, digamos, también nos permite, digamos, hacer integrar en un entorno, digamos, una serie de aplicaciones o modelos de Machine Learning para poder ir cogiendo datos de nuestros variadores y utilizar, digamos, unos modelos definidos por nosotros para digamos, generarnos nuestro propio modelo de inteligencia artificial y hacer la analítica nosotros mismos según nuestras necesidades, ¿vale? Esto sería la parte de aplicación, ¿vale? Si quieres pasar la transparencia. Y bueno, una vez vistos eso, la parte de captura de datos del Drive System Framework, la parte de aplicaciones de Analyze My Drive, ¿vale? Pues dentro de estas vamos a ver un caso de uso que es, por ejemplo, con el OS Speed Adapter, con ese adaptador que hemos visto que nos permitía coger los datos de hasta 10 hercios, pues nos va a permitir hacer un análisis de eficiencia energética de nuestros variadores sin necesidad de tener, digamos, que instalar ningún tipo de elemento hardware adicional, ¿vale? Nos va a permitir eso, ver el nivel de eficiencia energética que tenemos en nuestro variador respecto al consumo, ver los costes operativos, ver el consumo de energía, de potencia, la huella de CO2 que estamos teniendo en ese instante y a partir de ahí, pues con el histórico, pues ver cómo, si vemos que, digamos, están cambiando nuestros consumos, pues tener mayor transparencia de nuestra aplicación y si es necesario optimizarla, pues digamos, centrarnos en los elementos que sean necesarios porque tenemos más transparencia de lo que está pasando en nuestros equipos, ¿vale? Este sería un caso de uso, eficiencia energética, que, como ya os he comentado antes, eso nos permite, digamos, eso a familias de Synamis del tipo G, pues G120, G120X, pues a través del OS Speed Adapter, colocar esos datos en el IE Databus para que luego, digamos, en la aplicación de eficiencia en el Energy Efficiency, pues tener esos KPIs y visualizarlo de manera sencilla y transparente, ¿vale? Pasa, por favor. Y esto sería un poco la visualización de la aplicación de eficiencia energética del caso de uso, en lo que podemos ir visualizando cómo han ido evolucionando los consumos energéticos a lo largo del tiempo de nuestro variador, de nuestra aplicación y cómo vemos los puntos más importantes en cuanto a kilovatios hora, emisiones de CO2, pérdidas del motor del variador, grado de utilización de nuestro variador para, digamos, intentar optimizar y tener más información más detallada de lo que está sucediendo en nuestra instalación y, en el caso de que sea necesaria, pues modificarla. Siguiente. Ese sería uno de los casos de uso. Otro de los que vamos a comentar ahora es la detección de anomalías mecánicas que, digamos, orientada, digamos, en aplicaciones más exigentes con variadores de la familia de S120, en el que, digamos, hay casos de uso como el que vemos aquí, digamos, orientado a detectar sin ningún tipo de sensórica introducida en nuestra aplicación, únicamente mediante la captura de datos, en este caso de velocidad y par de nuestro variador, de nuestro S120, mediante el adaptador de alta velocidad, el High Speed Adapter, pues conseguimos ver, digamos, el estado de salud de nuestro sistema de transmisión, en este caso de una cinta, ¿vale? Y digamos, pues en elementos críticos de nuestra instalación, que puede ser un cuello de botella por ejemplo, de paso de material, pues programar o anticiparnos a algún tipo de problema que podamos tener en la mecánica, ¿vale? Todo ello sin utilizar sensores, únicamente cogiendo los datos de nuestro variador y a través de los algoritmos de inteligencia artificial que están detrás de estas aplicaciones, pues ver del estado de salud de nuestra máquina
pues con una visualización sencilla. Vale, pasa de transparencia. Y esto es un poco el esquema digamos, de flujo de datos, que es muy similar al que vimos anteriormente para el caso del Energy Efficiency, en el que en este caso con variadores de la familia S120, digamos, nos permite coger a través del adaptador de alta velocidad, digamos en este caso, pues con velocidades de transmisión de hasta 8 kHz, pues enviarlos a nuestro Edge y a partir de ahí, mediante, digamos, la aplicación del Mechanical Anomaly Detector, pues comprobar el estado de salud de nuestra mecánica. ¿Vale? Y esto sería un poco el modelo, como veríamos, digamos, el estado de salud de nuestra mecánica de una manera sencilla, pues cuando, digamos, nuestra cinta está más o menos, digamos, está estirando más de lo normal y digamos, los valores de par y velocidad varían y con el tratamiento de esta información, pues ver que anticiparnos o detectar que hay que realizar una labor de mantenimiento de nuestra máquina antes de una parada forzosa, ¿vale? Siguiente transparencia. Y, vale, y por último, digamos, con esta serie de aplicaciones que tenemos, del System Framework, nos permite, como al inicio de la presentación, es coger los datos de una manera sencilla de nuestros variadores, sin modificar pues eso, las comunicaciones de estos, ni prácticamente, digamos, asignando dirección IP y seleccionando el adaptador correspondiente, poner los datos en el databus y utilizarlos. Si tenemos nuestra aplicación, hemos localizado una aplicación pues para tener una serie de análisis propios, pues el caso de uso que vemos aquí es que, digamos, mediante este adaptador ya tendremos los datos en el Industrial Edge y lo podemos utilizar pues para visualizarlo, para enviarlo a la nube o otra serie de aplicaciones, digamos, en nuestro hardware, en nuestro dispositivo Edge, ¿vale? Y poco más por mi parte. Paso el relevo a mi compañero Manuel. Muchas gracias, Vicente. Bueno, primero de todo, quisiera dar las gracias a Mitra por invitarme a dar a conocer los productos que tenemos en el Departamento de Máquina Herramienta para tema de Edge Computing y a vosotros pues, por vuestro interés y vuestro tiempo de atender la webinar. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy responsable del Departamento de Control Numérico dentro de Siemens y, bueno, soy, como indica ahí en el título, Aerospace Account Manager, que es, para que nos entendamos, vuestro contacto para cualquier cliente del sector aeronáutico. Cualquier tema que necesitéis de Siemens, os ponéis en contacto conmigo. Al final aparecerán mis datos para que tengáis mi correo electrónico. Apago la cámara para tener mejor ancho de banda y si queréis empezamos ya. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Edge Computing, desde el punto de vista de máquina herramienta, digamos que ha tenido una evolución. ¿Qué significa que ha tenido una evolución? Dentro de DI fue el primer departamento que sacamos el concepto de Edge Computing y eso significa que la arquitectura que tenemos actualmente difiere en cuanto a la arquitectura que han presentado mis compañeros. Me explico. La arquitectura de Edge Computing a día de hoy, cuando digo a día de hoy, significa que en caso de que estuvierais interesados en adquirirlo de hoy para mañana, tendría que ser la arquitectura que os voy a presentar. Es una arquitectura tipo cloud. Tipo cloud quiere decir que las aplicaciones, para poder hacer el despliegue de esas aplicaciones como contenedores Docker dentro del dispositivo Edge, he de hacerlo a través de un tenant de MindSphere. Eso no significa que el equipo tenga que estar conectado permanentemente a MindSphere. Simplemente MindSphere es un medio seguro, certificado, para poder desplegar esa aplicación pues, de manera segura y para tener pues, completa seguridad de que no vamos a tener ningún tipo de virus dentro del equipo, ¿vale? Una vez instalada la aplicación, el dispositivo es autónomo para poder trabajar con la aplicación directamente conectada a máquina. A partir del año que viene,
En principio estamos hablando mediados del año que viene. Nuestro Sinumeric Edge acabará integrándose dentro del concepto de Industrial Edge. Esto significa que pasamos ya de una solución cloud, que es la que tenemos a día de hoy, a una solución tipo on-premise. Es decir, se compra la aplicación, se instala en un ordenador local en casa del cliente y desde ahí se hace el despliegue de las aplicaciones. Ya no necesito conectarme a Mindsphere y es una filosofía totalmente diferente. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a aplicaciones, en Sinumeric Edge, igual que en Industrial Edge, se puede desarrollar aplicaciones, ¿vale? Es decir, es, digamos, una arquitectura abierta en cuanto a desarrollo de aplicaciones, pero desde Siemens tenemos también una serie de aplicaciones que son las que os voy a ir explicando, desarrolladas ya para, especialmente diseñadas para máquina herramienta. Dentro de estas aplicaciones, nosotros las categorizamos en 3 grupos, que sería lo que es la parte de calidad de proceso, la de salud de máquina y la de eficiencia. De todas las que tengo aquí, dado que tengo un reducido tiempo para poder explicároslo, he obviado la parte de eficiencia de proceso porque a día de hoy las que más estamos utilizando en cliente son la primera y la segunda. En cualquier caso, si tenéis algún interés particular, una vez hayamos acabado la webinar, os ponéis en contacto conmigo, podemos hacer un Teams o una visita y os explico más en detalle las de la tercera columna. En la parte de calidad de proceso tenemos básicamente 2 aplicaciones. Sería Capture para ingesta de datos y luego la parte de Monitor para detección de anomalías. En salud de máquina tenemos Condition, que es una especie como de Condition Monitoring. Luego explicaré más en detalle qué significa esto. Protect My Machine 3D, que es una aplicación corriendo en Edge Computing para garantizar que no se va a producir durante el mecanizado de la máquina colisiones entre la herramienta, partes de máquina ni herramienta contra pieza. Es decir, es una especie como de seguridad total de máquina durante mecanizado. Y por último, Protect My Machine Setup and Tool Check. Utiliza cámara de visión artificial y aquí sí que tenemos que conectarnos a Mindsphere porque hay una aplicación en Mindsphere que es la que hace un reconocimiento de las imágenes que está tomando esa cámara para decidir si la pieza está bien colocada o si la herramienta está en condiciones de mecanizar. Pero bueno, lo explicamos un poquito más adelante en detalle. Pasamos a la siguiente, por favor. Analyze My Workpiece Capture. Bueno, esto decíamos que era la aplicación para hacer ingesta de datos. Hemos visto que durante la presentación pues, hay diferentes soluciones para capturar datos. De hecho, algunos podéis decir, bueno, yo es que tengo una máquina donde el fabricante pues, tiene una aplicación que está corriendo en mi IPC y ya está capturando datos, me los está mostrando en una aplicación HMI, perfecto, no digo que no. La intención de tener una aplicación que haga ingesta de datos en un dispositivo Edge se debe a que muchas veces la frecuencia de muestreo es tan pequeña que hace que el HMI quede, digamos, ralentizado e incluso pueda llegar a ser inoperativo, vamos a decir, ¿no? En aplicaciones donde necesito estar haciendo una frecuencia de muestreo muy baja, entendiéndose por frecuencias de muestreo muy bajas, pues a lo mejor un dato por cada interpolador de Sinumeric. Si yo ahora intento cambiar de pantalla dentro de nuestro HMI, de nuestro HMI Advanced o Sinumeric Operate, pues vemos que el HMI se ralentiza. ¿Eso por qué es? Porque la aplicación está compartiendo los mismos recursos que nuestro HMI a nivel de hardware, de CPU, de memoria, etc. ¿Cuál es la solución? Cogemos esa aplicación, la sacamos a un dispositivo Edge Computing con recursos propios, totalmente autónomo, se conecta directamente contra Sinumeric y esta aplicación pues tiene una serie de ventajas con respecto a otro tipo de aplicaciones de ingesta de datos que podéis encontraros en mercado, entre las cuales puedo destacar, por ejemplo, que puedo hacer ingesta de datos en alta frecuencia hasta 100 variables en paralelo, entendiéndose por alta frecuencia, como decía, un dato por cada interpolador de CNC. Si el CNC tiene un interpolador de 4 milisegundos, cada 4 milisegundos te está devolviendo un dato. Fijaos que en máquina herramienta hablar de 4 milisegundos es como hablar en tiempo real, porque yo si intento capturar datos por OPC-UA, estamos hablando de un muestreo de 100, 150 milisegundos. Si estoy hablando de una aplicación que está corriendo en el propio IPC a través de los servicios que tengo en HMI Advanced o Sinumeric Operate, estamos hablando de una frecuencia de muestreo de unos 100 milisegundos. Es decir, estar hablando de 4 milisegundos es alta frecuencia dentro del mundo de CNC.
¿Puedo coger datos en baja frecuencia? También los puedo coger. La frecuencia de muestreo en baja, pues digamos que tiene mínimo cada 100 milisegundos, es decir, ya estamos por debajo de lo que sería OPC-UA, es decir, aunque sea baja frecuencia, tenemos una frecuencia de muestreo mucho más rápida que OPC-UA y podemos incrementarlo pues incluso hasta minutos, horas, segundos, dependiendo de si ese dato es un dato que tiene un cambio, pues, por ejemplo, no sé, un cambio de temperatura, número de piezas fabricadas, etc. Esa es una de las ventajas. La otra de las ventajas que tiene es que me permite determinar en qué momento quiero comenzar la captura de datos y en qué momento quiero detener la captura de datos. Es decir, si yo en mitad de un proceso de mecanizado quiero obtener los datos justo de una cajera, de unos taladros, de un roscado, donde decido el inicio y el fin, tengo garantía de que esos datos han sido justo en ese momento del mecanizado. Hay otras soluciones en mercado donde hace una suscripción directamente a esas variables y está cogiendo esos datos de manera continua. Eso significa que estoy llenando el disco duro de datos y luego para buscar un proceso en particular tengo que estar mirando pues fecha, hora, algún tipo de footprint, ¿eh? En el caso de Capture, ya os digo, podéis configurarlo de manera libre y podéis determinar, incluso con comandos dentro del programa de pieza, funciones M, comentarios, etcétera, cuándo queréis iniciar y cuándo queréis parar. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, casos de uso. Pues bueno, el que estamos utilizando en muchos clientes es este de aquí. ¿Y esto qué significa? Yo voy a fabricar una pieza, hago el mecanizado, resulta que la pieza ha salido mal. La pregunta de siempre es, ¿dónde está el problema? El problema puede estar desde el origen, es decir, cuando yo he hecho el postprocesado, que sería la parte izquierda donde dice CAD/CAM, he diseñado la pieza, ahora genero el programa de pieza, puede ser que esos puntos no estén generados con la calidad suficiente como para que la calidad superficial sea buena. Puede estar el problema también en la ejecución de los comandos de control numérico. Puede que el SINUMERIC no esté bien ajustado, puede ser que no esté utilizando los comandos adecuados, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Cojo el programa de pieza, lo meto en un entorno de Digital Twin, Sinutrain en caso de 840D, RAM y Virtual Machine en caso de Sinumeric One, genero las consignas, esas consignas se generan como unos ficheros tipo trace, es decir, osciloscopio, y posteriormente los importaré en un software que se llama Toolpath, el cual me va a permitir mostrar en 3D toda esa nube de puntos del programa de pieza, todas las consignas generadas por el control numérico y sacar conclusiones para ver dónde puedo tener el problema. Y ahora me podréis decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo un problema mecánico? Bueno, pues para eso estaría nuestro Capture. Cogería datos en alta frecuencia de las posiciones reales que tiene cada uno de los encoders y se puede importar de nuevo en la herramienta de Toolpath para poder visualizar si, por ejemplo, el problema me viene porque tengo, pues a lo mejor una vibración en alguno de los ejes, ¿vale? Es decir, la herramienta Toolpath os permitiría hacer una investigación exhaustiva de si el problema está en el origen del postprocesado, en la ejecución del programa de pieza por comandos de CNC o en una vibración que tengo en la propia máquina. Pasamos a la siguiente, por favor. Monitor. Monitor es otra aplicación que tenemos en Sinumeric Edge que está pensado para detección de anomalías en fabricación o en proceso. Aquí, si os fijáis, está utilizando pues, un algoritmo de regresión logística y lo que hace es que aprende, evidentemente, estamos hablando de una máquina que está realizando una fabricación seriada, siempre en la misma pieza, con las mismas herramientas, mismo programa de pieza. Aprende, pues, durante ese proceso, cuál es el consumo normal que tiene ese cabezal, que sería donde dice 3 en la parte de abajo. Es que no sé si se ve mi ratón. ¿Me podéis confirmar si se ve el ratón moviéndose? O si me podéis poner un puntero para poder moverme. A ver. Bueno, da igual. En la parte 3 veis que hay una especie como de... Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Aquí veis que esta gráfica la da por buena. ¿Por qué la da por buena? Porque esta línea negra, que es el consumo de ese spindle, está dentro de una banda de tolerancia que él, a través de ese aprendizaje, determina que es buena. ¿Qué ocurre cuando ese consumo cae o sale fuera de esa banda que considera normal? Automáticamente informa al control numérico de que está pasando algo y
se puede determinar simplemente que sea a título informativo o que tenga el mecanizado o que lo deje pausado. Eso sería monitor. Pasamos al siguiente, por favor. Condition. Condition es para condition monitoring, es decir, detección prematura de posibles fallos mecánicos que pueda tener máquina, ¿vale? Es una aplicación que me permite hacer una serie de mediciones para rigidez, fricción, backlash, error de cuadrante. Cuando hago una circunferencia, cada vez que tengo que pasar de un valor positivo al siguiente, se pueden producir unos picos de inmersión. El signature, que es la comparación de un estado bueno con respecto a la siguiente medición para determinar si la máquina sigue estando en buenas condiciones o no. Es decir, todas estas mediciones os va a permitir obtener, primero, un resultado gráfico a través del cual ver si está ocurriendo algo en el eje, porque te dice dónde tienes, en qué posición o en qué velocidad se ha producido ese problema. Y luego además tiene un semáforo rojo, amarillo, verde, donde dice, una vez finalizada la medición, lo compara con el estado bueno inicial y dice, está ok, no está ok, deberías de hacer algo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos dos variantes, la variante Edge, donde la aplicación y los resultados se muestran directamente dentro del propio dispositivo, o también tenemos una aplicación tipo Mindsphere, a través de la cual se puede visualizar desde cualquier dispositivo iOS o Android esos resultados. La siguiente, por favor. Vale, Protect My Machine 3D. Aquí lo que tenemos es, como os decía, una vigilancia en tiempo real de la herramienta, y esa herramienta no va a colisionar ni contra partes de máquina ni contra pieza. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos conseguir esto? No sé si se puede dar play a la animación o es una imagen, no recuerdo ahora. Es una imagen, sí, disculpa. Vale, a ver, vemos aquí que aparecen dos herramientas, una transparente y la otra es sólida. La transparente es lo que está ejecutando en el futuro. ¿Qué significa eso? Todos los controles numéricos tienen una función que se llama look ahead, está mirando por delante. Esa herramienta está siempre 100 milisegundos por delante de la real. Si la herramienta futura colisiona con la pieza o contra una parte de máquina, la real se para. Esa es la funcionalidad de Protect My Machine 3D. Pasamos a la siguiente, por favor. Para tema de cámara de visión artificial, podemos conectar una cámara. Esta cámara lo que hace es que captura una imagen. Esa imagen sube a una aplicación que se llama Manage My AI, que lo que hace es reconocimiento de imágenes, pues para ver si lo que está capturando lo da por bueno o no. Y la idea de esto es que yo voy a asegurar o que la pieza está bien colocada antes de empezar el mecanizado, es decir, estoy minimizando lo que se llama pues piezas para chatarra, para achatarramiento, o que el filo de la herramienta está en condiciones para empezar a trabajar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí sería un poco los casos de uso que os comento, ¿no? Es decir, yo tengo aquí la pieza, tengo un elemento pick and place que puede ser un robot, coloca la pieza, miro con la cámara, me aseguro de que la pieza está bien colocada, porque si estuviera girada entra el mecanizado y esa pieza ya no vale. Una vez que me aseguro de que está en condiciones, la aplicación permite ejecutar marcha ciclo y ejecutar el mecanizado. Y aquí tenéis, por ejemplo, Aquí tenéis la herramienta, pues, por ejemplo, que está rota y la aplicación no permitiría al mecanizado, avisaría al usuario de que tiene que cambiar la plaquita o la herramienta. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, todas estas aplicaciones son aplicaciones que podéis comprar en nuestro market, pero deciros que igual que Industrial Edge, nosotros tenemos el Synumeric Flow Creator, que es una aplicación idéntica a lo que sería el típico nodo de red, a través de la cual también podéis generar vuestros propios workflows y vuestra propia analítica de datos, en alta y en baja frecuencia. ¿Vale? Y ya la siguiente, creo que esta era la última por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos los ponentes. No sé si tenéis alguna pregunta concreta, alguien que quiera realizar algún tipo de pregunta sobre todo lo que os hemos explicado, alguna inquietud, cualquier cosa.
Quería también hacernos un comentario sobre una cosa importante que a lo mejor hemos pasado un poco de soslayo también, sobre el hecho de por qué, además, por qué un Industrial Edge de Siemens. Una cosa también muy importante al final es que, al final, la herramienta principal, la que vas a desplegar todo ese tipo de aplicaciones, sí que es importante que sea una herramienta que te asegures que a nivel de ciberseguridad, sobre todo a nivel de ciberseguridad, está gestionada a través de una gran compañía. Sobre todo porque una de las cuestiones que cada vez más va a ser más presente y más requerida en cualquiera de las industrias en las que estamos trabajando, sobre todo desde que salió la NIS 2 en diciembre del año pasado, y ahora cualquier empresa de mayor de 500 personas ya sí que se empieza a considerar que es una empresa de especial relevancia, es que los productos, las soluciones, cualquier cosa que apliquemos en la industria esté certificada, tenga ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y estos procesos se facilitan mucho, sobre todo cuando trabajas con grandes empresas que ya se preocupan que todos sus productos estén controlados desde el punto de vista de ciberseguridad, pasar los checks necesarios y sobre todo actuar muy rápido cuando encuentran ese tipo de defectos o de problemas. En empresas como Siemens, que está tan presente en todos los clientes y en todos los sectores, esto es una cosa que tienes siempre garantizada. Como plataforma base sobre la que vas a instalar es importante. Dicho de otra manera, sería como comparar un sistema operativo de una distribución importante, de una marca grande, como si es Microsoft o como si es un Linux, de una grande en contra de una distribución más local o que no tenga detrás el soporte de Red Hat o que no tenga el soporte detrás de Microsoft. Algo parecido a eso. Es importante en estas partes sí que asegurarse de que tienes un soporte de marca detrás grande para que puedas actuar muy rápido y si pasa algún tema de vulnerabilidades o lo que sea, sepas que vas a tener esa reacción rápida por parte del fabricante. Yo, si no hay más preguntas, agradeceros la asistencia a todos. Espero que os hayamos aportado nuestra visión y que os haya sido de útil. Es un tema muy profundo y aunque es sencillo, pero es muy profundo y se puede hablar durante horas sobre esto. Sí, como os han dicho los compañeros, cualquier cosa que tengáis y queráis profundizar, pues no debéis estar con Siemens, con nosotros, ¿vale? Con cualquiera, y encantados de organizar algo más específico con vosotros y ver vuestra necesidad concreta. Gracias a todos por la asistencia. Yo, perdona, Carlos, tengo una pregunta. Habéis Sí. comentado que se pueden integrar aplicaciones externas en el Edge. Tenía Sí. una pregunta sobre esas aplicaciones, exactamente quién las podría desarrollar y qué tipo de aplicaciones podrían ser. Sí, en realidad, o sea, poder desarrollar puede desarrollar cualquier persona, es decir, simplemente hay tanto APIs para integración dentro de, incluso si quieres integrarte dentro del ecosistema de diferentes aplicaciones de Siemens, como si quieres hacerte una completamente standalone y que no tenga nada que ver con el resto del ecosistema, cualquiera puede desarrollar ese tipo de aplicación. Lo único que tiene que seguir es un pequeño procedimiento técnico, es decir, no de otro tipo, estándar, para poder llegar a dockerizar esa aplicación que ha desarrollado y poder subirla al Industrial Edge Management y poder después desplegarla. No necesitas, aparte de los conocimientos, digamos, necesarios de desarrollo, no necesitas nada especial para poder desarrollarla. Hay fabricantes que lo hacen, pero también hay muchos clientes que se están haciendo sus propias aplicaciones de forma directa, subcontratando empresas especialistas y que pueden desplegar sobre el Edge sin ningún tipo de problemas. De acuerdo, muchas gracias. Sí, yo quería hacer otra pregunta. Si es, quería preguntar. No, se lo contaste. En caso de que yo ya tenga una infraestructura creada con diferentes sistemas de captura y monitorización, y queremos seguir ampliando con nuevos sistemas, todo lo que ya habría instalado e implantado, ¿se puede migrar a Edge? Es un proceso, es decir, es algo que se puede hacer. Incluso ya ocurrió con la famosa migración a la nube. Es un proceso que se tiene que realizar, pero normalmente la gran mayoría de las aplicaciones son migrables a entornos Edge. Algunas con más esfuerzo y otras con menos esfuerzo, lógicamente, pero la gran mayoría son migrables a Edge. Incluso ya existe una tendencia, por ejemplo, os han enseñado escalas como WCCOA o similares. Ese tipo de soluciones, ya incluso el propio fabricante, aquellos fabricantes que, digamos, se han dado cuenta de que es el futuro,
incluidos los de ciberseguridad, muchos de ellos ya están desarrollando para Edge. Pero sí, se pueden migrar aplicaciones y es algo bastante común últimamente ayudar a ciertos clientes a cosas que estaban, digamos, desplegadas sin orquestación o sin dockerizar, ayudarles a dockerizarlas. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dicho.